Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a la presentación del cómic TVO Verde. Es la segunda publicación que hacemos y que presentamos aquí en la Semana Negra de Gijón. Agradecemos a la Semana Negra de Gijón el volver a contar con nosotros para este proyecto dentro del Colectivo Verde, una iniciativa de arte y transformación social que promueve la creación artística con personas con diversidad funcional y psicosocial. En el 2024 iniciamos, gracias al apoyo de la Dirección General de Salud Mental, iniciamos una línea centrada en la salud mental con 2 programas. El primero es este que veis aquí, TVO Verde, que utiliza el cómic como herramienta de expresión personal, y el Me Veo, que enfoca el audiovisual experimental. El libro que hoy presentamos recoge el trabajo de 9 autores y autoras, acompañados por Carol Medina, que ha sido quien ha diseñado e impartido las 12 sesiones de taller. Y ellos, que son los protagonistas hoy, se han enfrentado con mucha valentía al reto de contar sus historias en formato cómic, muchas veces sin experiencia previa en el dibujo. Presento a la mesa, nos acompaña en la mesa Marco Luengo, de la Dirección General de Salud Mental, del SESPA, Carol Medina, dibujante y profesional de narrativa gráfica, que ha diseñado e impartido el taller, Isabel Bazó, autora del cómic Lita y el TEP, y Samuel del Busto, autor del cómic American War. Estamos intentando a ver si funciona el vídeo que os queremos proyectar y a ver si lo conseguimos. Voy a agradecer, porque luego después es muy difícil, y quería nombrar a todo el mundo, a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto. ¿Sí? A ver. Espera. Ah. Nosotros estamos dándole ahí y hace clac, clac, clac. ¿Ves? Salta. Porque veo que hay aquí otra salida. ¿Podría ser esta? No, esa no es. No, esta no es esta. Es pega chasquidos esos que tiene señal. ¿Por qué no se oirá tú? Es probable que esté muteado. No hay manera de... no funciona. Igual la salida seleccionada en ajustes, Puede ser. A ver, que esté seleccionada esta salida. a ver, entonces voy a ajustes. Sí. Ajustes de audio. A ver dónde está el ajustes, Fid del alma. Clica sobre el altavocito de aquí. Ahí abajo. Aquí. La parte de sonido. O bueno, mira, ahí a la derecha, donde hay una flechita, a la derecha. Sonido desactivado. Altavoces. Clique arriba, abajo, el de altavoces. En el cual las personas han sufrido una serie de traumas. En el caso de Lita, el personaje de... Bueno, ya está el sonido arreglado. Quería agradecer a todas las personas que han trabajado en este proyecto, a todo el equipo. Lo primero, los protagonistas del cómic. A ver si tengo todos los nombres por aquí para que no me quede nadie. Samuel,
Isabel, Pablo, Rafa, alzar la mano. Rubén, que anda por ahí también. Dani, perfecto, Dani, estás ahí. Y también a las personas que nos han acompañado y que nos han apoyado en el proyecto. Al alumnado de prácticas de la Escuela de Arte de Oviedo, Ruth, Damián y Daniel, a Luis Pérez, que ha diseñado y es el autor de la maqueta, y al Centro Integral de Monteville también. Y, por supuesto, bueno, pues a la Dirección General de Salud Mental, a las instituciones, a la Laboral Centro de Arte y a la Semana Negra por concedernos este espacio. Y, sin más, le voy a dar la palabra a Marco Luengo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marisol, por la invitación. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, sí que para mí era importante, después de haber visto todo el proyecto, cómo se creó, el poder agradecer todo el proceso que tanto los autores, las autoras como Verde ha realizado. Nosotros, desde los servicios de salud mental, tenemos la obligación y el compromiso de cuidar la salud mental de la gente en general, pero muy especialmente de las personas que están pasando por una fase o un momento vital de sufrimiento psíquico extremo, ¿no? Y no solo hacerlo desde los despachos, con los fármacos, con los tratamientos psicológicos, ¿no? En ese sentido, TVO y TVO2 también es como reúne como elementos muy potentes para nosotros de transformación en los procesos de las propias personas y de transformación también en quien puede leer los cómics, ¿no? La introducción de Marisol en TVO, bueno, si tenéis la oportunidad, es maravillosa. Yo creo que no hay una palabra que sobre, es para leerla tranquilamente, porque refleja perfectamente lo que se pretende y lo que se consigue con este trabajo, ¿no? Y yo quería destacar dos elementos muy importantes del cómic para nosotros desde la Dirección de Salud Mental, ¿no? Por un lado, el TVO como la posibilidad de que los autores y las autoras puedan expresar, gestionar y reformular el sufrimiento psíquico de una manera que no sea solo y simplemente a través de los síntomas, ¿no? Y otra posibilidad muy importante que a nosotros nos da TVO es la de que nosotros seamos capaces o tengamos la oportunidad de ver a las personas con sufrimiento psíquico mucho más allá de los síntomas, del estigma, ¿no? Es decir, contextualizar su sufrimiento, ¿no? Y es una de las cosas más importantes para nosotros que nos obsesiona mucho y que Verde hace muy bien, ¿no? Es ser capaz de que la mirada hacia las personas cambie, ¿no? Yo solo el imaginarme, ¿no? Que fuera visto por el mundo o por los demás como una persona con síntomas, como una persona loca, ¿no? Sería muy difícil poder moverme en la vida con esa mirada, ¿no? Con lo cual, este cómic sobre los autores y las autoras amplía muchísimo la mirada, ¿no? Y del cómic nada, simplemente quería destacar ya del contenido concreto porque bueno, nos ha gustado mucho y a mí me ha parecido que refleja muy bien lo que tiene que ver con el sufrimiento psíquico contado con distintas historias, ¿no? Y por distintas personas, ¿no? Entonces, los cómics reflejan muy bien lo que tiene que ver con el dolor infringido, ¿no? Con el dolor que se infringe a las personas que tienen un problema de salud mental grave. Normalmente detrás puede haber un trauma, puede haber maltrato, ¿no? Y aquí queda muy bien reflejado. También se refleja la indiferencia que a veces nosotros desde salud mental, los profesionales, tenemos hacia el sufrimiento psíquico a través de dar consejos o decir a la gente lo que tiene que hacer sin realmente escucharla o sin saber lo que pasa en su vida, ¿no? También refleja muy bien el miedo de las personas hacia los demás y muchas veces el miedo hacia uno mismo y hacia la locura, ¿no? El miedo, la inseguridad, la vergüenza, ¿no? Y también dos cosas que yo creo que han reflejado transversalmente o casualmente, que yo creo que no, el cómic o los cómics, la temática es el tema de la esperanza, ¿no? Todas las historias tratan de a pesar del sufrimiento, ¿no? de plantear una esperanza y del apoyo mutuo, ¿no? En todos los cómics parece que la salvación o la línea de salida tiene que ver con el apoyo mutuo y no con la salida individual, con el tratamiento individual de las personas, ¿no? Y nada, finalmente agradecer a Verde, especialmente a Marisol y a Carol, y sobre todo a las autoras y los autores del cómic por esta iniciativa que para nosotros tiene que ver algo así con cuidarnos en comunidad, ¿no? Cuidar nuestra salud mental en comunidad. Y nada, muchas gracias. Bueno, pensamos que vamos a ver ahora la pieza de vídeo que se grabó en el taller
que refleja bueno, pues el proceso del taller y también refleja las opiniones de los autores y autoras en las entrevistas que se han hecho. Vemos el vídeo y luego ya nos queda tiempo para poder hablar, que hagáis preguntas y que tanto Isabel como Samuel y Carol os hablen más del proceso del taller. El cómic es en sí mismo un lenguaje, de alguna manera, ¿no? Es la suma de imágenes, de palabras que juntas nos cuentan historias, con lo cual son infinitas, es una herramienta infinita para contar lo que sea. Y desde luego, la salud mental entra dentro de estas cosas, el decir, bueno, pues hay gente que quizás no es capaz de hablar de lo que le pasa, pero sí es capaz de contarlo a través de una historia, a través de dibujos, a través de colores. Entonces, como herramienta para cualquier tipo de narración, o sea, el cómic me parece increíble. Como herramienta también de sanación, entre comillas, de romper un poco la barrera del tengo que hablar, me parece fundamental. Y luego, más allá de la libertad absoluta que da para el que lo practica, nadie te va a poner barreras en cómo quieres contar algo que es difícil de contar. Hola, mi nombre es Sara Cristina Basso Rodríguez, conocida en redes sociales como Sabero Boiza, que es mi nombre artístico. El cómic que presento se llama Lita y el TPT, que significa Lita y el trastorno de estrés postraumático, en este caso complejo y continuado. El estrés postraumático complejo y continuado es un trastorno en el cual las personas han sufrido una serie de traumas. En el caso de Lita, el personaje principal de la historia ha sufrido diferentes abusos de niña que la han marcado y por lo tanto eso le ha dejado una huella en sus relaciones, su manera de comportarse, su manera de interactuar, y tiene las famosas reviviscencias que, bueno, no tampoco tan famosas porque la gente no las conoce. Básicamente la persona que ha sufrido el trauma y tiene el trastorno de estrés postraumático parece regresar en mente y en cuerpo, pareciera también, al lugar del trauma, al momento, y por donde la persona sufre mucho. Si lo que tienen mis cómics como símbolo de identidad es que el final está relacionado con el comienzo y también que parece muy oscuro, pero siempre tiene como al fin un rayo de esperanza, como que no se centra en el negativismo y el pesimismo, sino que son muy dramáticos, son muy oscuros, pero al final termina bien. Bueno, pues me llamo Samuel del Busto y el cómic que he hecho se llama American War y trata sobre la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, tratada de una manera con mucho humor negro, dándole mucha caña. Y entonces estoy esperando a acabar para hacer una trilogía y ya acabar con Trump definitivamente. Comparado con el año pasado me encuentro mucho más suelto, dibujo más fondos, exclamaciones, aprendí mucho a rotular también, a dibujar otros espacios, hacer que el cómic me quedó mucho más redondo. Bueno, mis identidades son los diálogos, las bromas, el humor negro, el incluir siempre pullas un poquitín, que el lector se divierta, pero que aparte que piense. Me llamo Rafa y el título de mi cómic es Otro día igual. La historia trata de una persona que tiene una enfermedad mental en uno de esos días, un día nada más. Te levantas por la mañana, sales de casa y con la primera persona que tropieces pues ya tienes un mal rollo. Y como las películas y la música y eso, sí, hay para entretener y para eso, ¿no?
Y yo, si no molestan un poco, no me gustan. La experiencia que me pareció, pues me pareció genial. Me siento a gusto en el taller, no en todos los sitios, pero aquí sí, me siento a gusto. Me llamo Rubén Cuevas Sánchez y es mi segundo año en el curso de TVO Verde. Se llama Portal a Vega. En la primera historia empezó siendo una historia más con trasfondo social, pero últimamente se ha convertido básicamente en una historia plenamente de ciencia ficción. A grandes rasgos, la historia va del reencuentro de dos hermanos después de 10 años. El chico viene de una dimensión alternativa y viene en busca de la hermana porque le prometió algún día llevarla allí. Y luego, claro, van a esa dimensión y hay una especie de aliens, por decirlo así, o portales, maravillas tecnológicas. Yo es que me encanta la ciencia ficción, entonces me centré en eso porque eso da, claro, muchísimas posibilidades. Cualquier cosa que imagines es posible, entonces tiré de ahí más que nada. Mi cómic se llama SOS, me llamo Sara Menéndez. El cómic va de dos chicos, un chico y una chica, que toman drogas y a ella le sienta de una manera y a él de otra. Independientemente, siempre hay alguien que va a salir mal parado ahí en esa situación, ¿no? Tanto si te sienta bien como si te sienta mal, vaya. Todos tenemos a alguien en la vida, ¿no? Si no somos nosotros mismos, siempre tenemos a alguien alrededor que lo pasó mal o que está sufriendo, que tiene gente alrededor que consumen drogas y que al final siempre hay alguien que lo paga eso. Si no eres tú mismo, es alrededor. Buenas, yo soy Luis. Esa es la primera vez que estoy en un proyecto con Verde y bueno, me ha resultado muy útil el taller porque he aprendido nociones sobre cómic que ahora ya me puedo desenvolver por mí mismo si quisiera volver a hacer alguno. Mi cómic se llama Cosa de Todos porque bueno, hace un poco hincapié en el aspecto social de la salud mental. Se trata sobre 3 personajes que se encuentran en un grupo de apoyo mutuo, que pues un grupo de apoyo mutuo es un espacio donde la gente puede compartir cómo se sienten, qué dificultades atraviesan, también sus logros, ¿no? Es un espacio que no está guiado por profesionales, simplemente es la gente que se organiza y genera un espacio de seguridad donde poder compartir sus cosas y sentirse apoyado. Y yo quería promocionar un poco los grupos de apoyo mutuo porque pueden ser muy útiles para las personas porque de esa forma no se ven tan solas. Si uno pasa por un momento de debilidad, el resto le pueden apoyar y no se queda descolgado. Y me parece una herramienta para la salud mental que debería promocionarse más y darla a conocer. El título de esta historia es Sarnas y la medicación. La historia trata del compromiso con uno mismo que hay que tener para plantar cara a una enfermedad mental, tomar la medicación y llevar una vida ordenada. Me ha inspirado mi experiencia personal tomando mi medicación y siguiendo una rutina. Buenos días, mi nombre es José David Muñiz Pérez y soy el autor del cómic Las 4 visitas de Germán. Lo que más me inspiró concretamente de mi cómic fue la canción del grupo Nightwish. Trata sobre una chica que se va encontrando con varios pájaros, una paloma, un búho, una gaviota, etc. Y cada uno de ellos le ofrece ayuda porque la chica tiene problemas, pero ella decide que no es eso, porque lo que busca es la razón. Entonces a mí esto me llamó mucho la atención bueno, ya en la época en la que conocí esa canción y bueno, pues decidí aprovecharla.
Hola, soy Daniel. Vengo a presentar mi cómic que se titula Adventure X. Trata de dos pistoleros que buscan la X dorada. Llevo tiempo con la afición, años, y me enamoré de mi primer cómic. El cómic se empezó aquí en la laboral. Empecé ahí a mezclar animes, esto Naruto, lo otro Dragon Ball, lo otro de Demon Slayer. Por eso yo me sentí cómodo y feliz. Buenas tardes. Pues bueno, como les decía Marisol, yo soy Carol Medina y tuve el inmenso placer de impartir el taller TVO Verde este año y compartir 3 meses con alumnos y colaboradores excelentes. La verdad es que mi trabajo fue muy fácil, porque yo lo único que tuve que hacer fue compartir mi amor por este medio maravilloso que es el cómic. Durante 12 sesiones estuvimos hablando de cómo contar historias, de cómo expresar ideas y emociones a través de imágenes que después el lector va a tener que desentrañar a su ritmo. Estas imágenes se insertan en viñetas, que es donde ocurre la magia, dentro de ellas y en los espacios entre ellas, en esos espacios en blanco, que es donde el lector empieza a trabajar, donde tiene que unir las piezas y rellenar los huecos. También estuvimos hablando de aspectos técnicos y del lenguaje del cómic, pero sobre todo de narrativa, porque lo que queríamos era contar historias, en este caso la de los participantes del taller. Así que en esta antología van a encontrar 9 historias de unas 8 páginas, algunas tienen alguna más, en la que ellos nos cuentan sus experiencias en torno a la salud mental. Algunas veces a través del filtro del humor o de la ciencia ficción, pero siempre con honestidad. Nos regalan la perspectiva de aquellos que conviven con problemas como la ansiedad, la incomprensión, el trauma, pero como bien decía él, también con esperanza. Independientemente de la experiencia previa que ellos tuvieran con el dibujo o con el uso del cómic como medio narrativo, yo creo que todos ellos han conseguido contarnos exactamente lo que querían. Han conseguido historias que nos van a conmover, que nos divierten, que nos hacen pensar, que nos hacen ponernos en el lugar del otro. Yo no puedo estar más orgullosa de todos ellos, la verdad, ni más agradecida, porque no sabría precisar cuánto fui capaz de enseñarles, pero desde luego sí sé todo lo que ellos me dieron a mí. La verdad es que me gustaría mucho que esta iniciativa de Colectivo Verde durara mucho tiempo, que siguiera dando voz a todos aquellos que no siempre la tienen y que ellos sigan haciéndolo a través del cómic. Y poco más voy a decir porque creo que lo interesante va a ser escucharles a ellos y que luego tengamos tiempo para preguntas, conversar y aprovechar este espacio para ello, ¿vale? Así que les doy la palabra. Isabel. ¿Te apetece? Hola, ¿se escucha? Sí. Vale. Era una pregunta para ganar tiempo. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí y de haber presentado, de haber dibujado el cómic. Estoy un poquito emocionada. La verdad es que viendo otra vez el vídeo me he vuelto a emocionar. No puedo ver el vídeo porque me emociono. Cuento un poco mi experiencia con TVO. Empecé el año pasado. El año pasado, Nieves, una terapeuta ocupacional del CTI Monteville,
me metió en esa aventura. Estaba yo escribiendo 6 páginas en una mañana y llego y dice, muchachita, tienes trabajo. Y me pone a hacer un cómic en un día. Me inserto en todo momento en TVO Verde y pues ahí es cuando presento la primera historia, que era de Hugo la Miserable, que está basado en hechos reales sobre la hija de Víctor Hugo. Ella tenía esquizofrenia, se llamaba Adele, y tuvo un delirio erotomaníaco. Básicamente persiguió a la persona que le gustaba por todo el mundo y pensaba que se habían casado, cuando no era así. Entonces esto nos demuestra que la persona que tiene una condición tan grave, que suena muy feo, hasta la misma palabra lo dice, esquizofrenia, o sea, ¿qué nombre? Porque no pudieron ponerle otro nombre, como, no sé, en fin. Yo que tengo ese diagnóstico, me choca la palabra, pero bueno. Nos demuestra que la persona con enfermedad mental no es la que nos muestran en la película Psycho, que es el asesino del baño que aparece ahí como que o sea, no. Bueno, este año en TVO Verde 2 presento una historia bastante diferente que ya se sitúa en un contexto moderno. Es una historia que se sitúa en la actualidad perfectamente. Y es una persona que tiene estrés postraumático complejo y continuado. Nombre largo. Y pues me centro bastante en contar la parte de lo que son las reviviscencias, lo que es la dificultad de relacionarse con otras personas cuando una persona tiene ese padecimiento, ¿no? Pero, como estamos hablando de la esperanza, yo siempre digo que al final mis historias, como bien parecen ser un tanto dramáticas, y sí lo son, siempre tienen ese rayo al final de que, ok, esto es horrible. Para no decir otra palabra, esto es horrible, pero no es el fin del mundo. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Incluso personas que no tengan un diagnóstico se han preguntado muchas veces en su vida, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tenía que pasar esto? Hubo un tráfico de autos y el semáforo no avanza y tal, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y dale con el por qué a mí. ¿Por qué no mejor preguntarnos qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué me está pidiendo la vida a mí que haga yo con esto? Con una persona que tengo sufriendo cerca, con un sufrimiento mío propio, incluso con cosas buenas que a veces no somos capaces de ver. ¿Qué puedo hacer yo con esto, no? Y entonces es como, nada, no es el fin, no es la última página, no es el final. Es un nuevo comienzo, es esperanza. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues mi experiencia se basa también en que yo personalmente odio profundamente a Donald Trump. Entonces, estoy haciendo una trilogía en la que cuento su ascenso y su caída, de una manera que sea mezcla de humor negro, mezcla de sátira, ¿no? Para hacer el cómic más ameno, porque yo creo que la gente debe reír, y riendo la salud mental es mucho mejor, se lleva mucho mejor. El humor te hace sentir como mejor, y hay veces que uno lo está pasando muy mal y yo me refugio en los cómics y en la música y en el cine y me siento mucho mejor, estoy como mucho más relajado y me llena mucho. Y nada, esto es todo.
Gracias. Samuel, el año que viene esperamos ver la última parte de Donald Trump, ¿no? Que eso va a ser ya la hostia. Bueno, pues abrimos un espacio para que preguntéis lo que queráis, para reflexionar. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? ¿Dani? No, hoy no. Sí. No estamos en contra del color, ¿eh? Fue en blanco y negro en parte por el tiempo que tiene el taller, porque eran sesiones de 3 horas, una vez a la semana, durante 3 meses. No es tanto tiempo. Hacer un cómic lleva mucho tiempo, no solo pensar el guión, desarrollar todas las etapas, todas las fases. Y meter color iba a ser mucho más tiempo del que no disponíamos. Esa fue una decisión ejecutiva, digamos, porque diera tiempo a llegar al final, porque todas las historias pudieran estar ahí y estuvieran terminadas. Pero vamos, encantadísima de que fueran en color. Seguramente muchos de ellos se quedaron con ganas de darle color. Veremos para la siguiente si puede ser. No seáis tímidos porque están pasando unos arbustos rodantes como en el desierto. Sí. Bueno, supongo que... Voy a hablar, da igual. Que todos estáis deseando ver el cómic. Si queréis, lo podéis conseguir aquí. Yo de verdad sé que suena partidista, pero os lo recomiendo. Las historias son maravillosas. El trabajo que han hecho todos es increíble. Sobre todo, os lo digo desde el punto de vista profesional, hacer un cómic es algo muy complicado. Necesitas saber muchísimas cosas, lleva muchísimo tiempo, es un trabajo de la leche. Y ellos lo consiguieron. Consiguieron hacerlo en el tiempo estipulado y consiguieron hacer cosas de verdad conmovedoras, en muchos de los casos divertidas, lo que os comentaba antes. Haceros con uno porque no va a haber muchas más oportunidades de hacerlo y os vais a arrepentir si no lo cogéis. Realmente es una manera diferente de ver el mundo, pero maravillosa. Y creo que se merecen un aplauso tremendo todos los que están aquí. No. A ver, siempre ayuda, como todo, pero se trata de contar historias, no se trata de dibujar bien. Se trata de lograr llegar a contar una historia y que se entienda, y se puede hacer perfectamente con muñequitos de palo o con monigotinos, porque lo importante es la historia. Si dibujas guay y te apetece hacerlo, pues seguramente habrá quien lo agradezca más, pero no creo que eso cambie nada. La historia es donde realmente está el meollo y la importancia del cómic. Así que cualquiera que quiera se puede acercar a ello. Es una de las cosas más guapas que tiene este medio, realmente, que está al alcance de todo el mundo. Este año, en el caso del taller de este año, yo creo que había 5 o 4 que no habían dibujado nunca. Entonces, bueno, enfrentarte con un papel en blanco y empezar a pensar en una idea, contar una historia y dibujar, bueno, a mí me parece increíble lo que se consiguió. Luego ya hay otros autores o autoras que son ya dibujantes, ¿no? Y más profesionales, pero hubo gente que no. Es un poco con lo que pasó también con el año pasado con el Me Veo, ¿no? Que prácticamente nadie había hecho nunca un corto y al final salió, y salieron cosas muy buenas. O sea que... ¿Algún comentario? ¿Y las historias que cuentan?
Bueno, la verdad es que... Ay, perdona, no quería interrumpirla, disculpe. En principio las historias eran libres. Es la historia que cualquiera de ellos quisiera contar. Sí que en un momento dado hablamos de que sería interesante este año que giraran en torno a la salud mental, precisamente porque el prisma que ellos nos pueden dar es muy distinto al que puede dar alguien que no está en ello. Pero realmente no todas las historias que están dentro de la antología hablan directamente de salud mental, pero supongo que de alguna manera sí. Entonces, la única condición que no era tal era que, bueno, al que le apeteciera que se intentara embarcar en una historia que tuviera que ver con eso, por precisamente dar visibilidad a estas cosas, que entiendo que es también una de las fortalezas de esta antología, el poder acercarnos a otra forma de ver la salud mental, incluso desmitificarla en unos casos y explicarla también, normalizarla. Pero bueno, más allá de eso, si alguno... Bueno, quiero decir, la historia de Trump, como comprenderéis, ese sí que es un verdadero loco, ¿sabes? Pero más allá de eso, no sé si tiene que ver con la salud mental o la falta de salud mental de ese individuo, ¿no? Así que... Venga, que ya os empezáis a soltar. Muy bien. Bueno, yo estoy muy emocionado también. Las imágenes, es muy intenso las historias que salían en las imágenes. Y yo quería interesarme por la primera parte del proceso. Cómo es llegar al taller, quizá había personas que no se conocían entre ellas, los usuarios, y claro, abrirte así de primeras tuvo que ser complicado o no. Se contaban las historias entre ellos y daban diferentes puntos de vista para, no sé, para inspirarse más en la historia. ¿Cómo fue esa primera parte del proceso? Ya no tan técnica, sino la primera parte. Pues ellos proceden del Centro Integral de Monteville, que es el área sanitaria, yo creo que es no sé si es la 5, la área sanitaria 5, a través de la Dirección General de Salud Mental se contacta con el centro y nosotros tenemos una reunión previa donde explicamos un poco lo que se va a hacer, que es un espacio totalmente libre, donde no se juzga, donde no se impone y donde no se dirige tampoco. A partir de ahí hay gente que se apunta al curso o al programa y entonces ya llega. Este segundo programa, el TVO2, vino gente que habían participado el año pasado y hubo gente nueva. Entre ellos muchos se conocen porque coinciden en el centro. Van diariamente al centro donde tienen sus reuniones con los terapeutas ocupacionales y demás y allí se conocen. Y otros no se conocen. Entonces yo creo que sí que se genera una especie de, sobre todo lo que te decía, un espacio donde tratamos de que compartan las historias y que las vayan contando y que se genere un espacio comunitario humano. Entonces eso sí que es importante. Quizás el cómic es un trabajo más individual que lo que fue la creación de cortos, donde se compartían más las historias. El cómic, al final, es un trabajo individual, no ha habido cómics codirigidos ni tal. Entonces, bueno, sí que intentamos en las sesiones evaluar y hablar, que cada uno nos fuera contando en qué momento estaban del cómic que están contando. Eso sí que se hizo en el taller. Bueno, por abundar en esto, que una de las premisas también del taller, yo creo desde su concepción, era crear un espacio seguro y creativo. Un espacio completamente libre, más allá de eso que hablábamos de estaría bien que hicierais historias que rodearan el tema de la salud mental, pero por lo menos desde mi punto de vista, una de las cosas más guapas del taller fue la comodidad, la tranquilidad. Yo creo que nos divertíamos, había completa libertad para comentar, para experimentar, para decir, más allá del hecho de que sí, cada uno tenía un trabajo individual que podían estar compartiendo con un compañero, charlando, enseñando, por supuestísimo. Nuestra labor más o menos era acompañar, aconsejar, explicar cocinas, intentar también aprovechar el taller para que aprendieran cosas nuevas, pero sobre todo eso, que fuera un espacio al que les apeteciera ir y con el que les apeteciera continuar.
Y creo que eso lo conseguimos, ¿no? Pero eso os lo podrán decir ellos, si quieren seguir hablando, os lo podrán decir ellos mejor que yo. No lo consiguieron. Ay. Es broma, sí. Es que a veces tengo un humor un poco roto. Ya en otras ediciones, si volvéis a venir, os iréis acostumbrando. Nada, quería decir que estoy muy agradecida. Y lo que decía mi compañero Samu, quería reforzar que es muy importante lo del humor, como dice Samu. Hay muchas veces donde las cosas parecen una desgracia y no nos queda más que reír. Hay una canción que no sé si ustedes conocen, los Monty Python. Bueno, no sé si alguno sabe silbar por acá. Yo no silbo. A ver. Vamos a hacer un ejercicio. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life becomes a it, there's something you've forgotten. No me sé la letra, la verdad. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, igual damos ya por cerrar. Chamo, sí, sí. Yo no quería acabar sin dar las gracias a Carol y a Marisol por su ayuda, a mis compañeros y a CTI en completo por ayudarme tanto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.